Tenemos. Voy a esperar un minuto, por favor. Estamos hablando, hermanos, y Dios nos está enseñando como iglesia. Hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad que sí? Hablamos del juicio de Dios y hablamos de la ira de Dios que fue derramada sobre su Hijo Jesucristo. Amén. Justicia de Dios. Dijimos que Dios, hermano, hace justicia. Hablamos del juicio de Dios, que Dios es justo y juzga. Y hablamos de la ira de Dios que vino derramada sobre su Hijo Jesucristo. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pasión de Cristo. La pasión de Cristo quiere decir el sufrimiento del quebrantamiento del Señor Jesucristo, hermano, por causa del pecado de la humanidad. Ese es el mensaje del día de hoy. Y comuniqué la semana pasada que Dios quiso quebrantar a su Hijo. Y lo vimos en Isaías 53. Vamos a verlo el día de hoy más detalladamente, porque hoy es tiempo de celebración, hoy es día de celebración, mis hermanos. Amén. La palabra. Tenemos que hablar, hermanos, nosotros, de los sufrimientos de Cristo, mis hermanos. Tenemos que hablar de los sufrimientos de Cristo. Tenemos que hablar, hermano, de lo que sufrió en su cuerpo físico. Tenemos que comunicar y predicar de los sufrimientos, de lo que Él sufrió yendo a la cruz, de lo que Él sufrió siendo arrestado, de lo que Cristo sufrió cuando lo latigaron, cuando lo torturaron, cuando estuvieron golpeándolo, cuando lo menospreciaron. Vamos a hablar de los sufrimientos de Cristo, porque hoy en día, hermanos, no se escucha mucho hablar de la cruz de Cristo. Hoy en día no se escucha mucho hablar de la ira de Dios derramada sobre su Hijo en la cruz. No se escucha mucho hablar, hermano, del quebrantamiento del Mesías en la cruz. Mayormente se escuchan mensajes de Dios va a prosperarte, Dios es un Dios de amor y misericordia. Sí lo es, pero mayormente se escuchan mensajes: Dios va a prosperarte tus caminos, tu negocio, tu familia, no importa cómo vivas. Mientras tú hayas hecho tu decisión de recibir a Cristo en tu corazón, no importa cómo vivas. Dios te conoce que no eres perfecto. Dios te conoce que cometes errores. Mucha gente predica de esa manera, hermanos. Y oímos mensajes de ese tipo. Que no importa cómo te comportes. Mientras tú seas salvo, lo que importa es que tu alma va al cielo. Pero aquí en la tierra, Dios te va a transformar en un proceso. Y muchas veces tarda muchos años. Tarda muchos años porque el hombre y la mujer de Dios verdaderamente nunca han nacido de nuevo. Por lo tanto, como no hay una presencia de Dios morando dentro del individuo, no hay un quebrantamiento en los corazones, no hay una vida nueva en la vida de la persona, no hay una transformación, hermano, en el corazón, porque la persona está muerta, es la palabra. Cuando alguien está muerto, no tiene vida, y cuando una persona está muerta espiritualmente, no tiene vida, no puede hacer nada. Y mientras la persona esté muerta espiritualmente, no puede dar frutos dignos de decir que es un hombre o una mujer de Dios. Por eso tenemos en las iglesias hoy en día, hermanos, y lo voy a repetir otra vez, por eso tenemos en las iglesias tantos hombres y mujeres que profesan ser cristianos en las iglesias y están viviendo, hermanos, una vida doble. ¿Cuál? En la iglesia un estilo de vida y en la calle un estilo de vida. Practican el pecado como si fuera su pan diario a cada día, hermanos. Por causa del superficialismo de los mensajes de los púlpitos y por causa de que pastores y ministros hoy predican solamente de un Dios que es como Aladino, que nomás le dices lo que tú necesitas y al instante te provee lo que tú necesitas. Ya no vemos a un Dios como un Dios justo, como un Dios misericordioso, como un Dios que juzgó a su Hijo en la cruz para redimirnos de la perdición en la que se encontraba la humanidad. Pero vemos a un Dios y lo hemos pintado hoy en día, los predicadores lo han pintado como un Dios que está en su trono esperando a que solamente alguien le pida y comienza a derramar en abundancia. Hermanos, Dios es misericordioso, sí, pero tenemos que predicar, hermanos, en los púlpitos el sacrificio de Jesucristo, la cruz de Cristo, la ira de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Y mientras predicamos nosotros el Evangelio de Jesucristo, hermanos, gente va a ser, hermano, convertida al Evangelio de Cristo, gente va a nacer de nuevo y esa persona, esa mujer va a buscar desesperadamente el alimento espiritual y va a comenzar a conocer
que sí, Dios es real, que sí hay un cielo y es hermoso, que son calles de oro y mar de cristal, que sí hay bendición en el reino de los cielos, sí, pero para poder entender a profundidad la bendición del reino de Dios, tenemos que entender primero que tenemos que tener vida espiritual, si no, no podemos experimentarlo. Y mucha gente vive hoy en día, hermano, menospreciando la cruz de Cristo, menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Por esta razón, hermano, estamos como iglesia evangélica cayendo en crítica, cayendo en humillación, cayendo en menosprecio en todas las naciones, en todos los estados, en todos los países. La iglesia evangélica va siendo criticada y juzgada porque hay hombres y mujeres que se dicen cristianos y viven como si no lo fueran. Viven peor que los no creyentes, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no hay un nacimiento verdadero en el hombre y la mujer. No ha habido un nacimiento real en su vida. Por eso el Espíritu Santo no puede impulsarles a amar las cosas de Dios. No puede dirigirles a honrar a Dios. No puede dirigirles a venerar y glorificar el nombre de Dios. Porque no hay vida en esos hombres. Solamente hay un cristianismo superficial. Soy creyente, voy a la iglesia. Soy cristiano, voy a la iglesia. Canto al Señor. Pero ¿hay un crecimiento en tu vida espiritual? ¿Hay un cambio en tu vida espiritual? Vamos a comunicar en las predicaciones que vienen, hermanos. Estamos conociendo la ira de Dios, el juicio de Dios, el amor de Dios. Vamos a conocer, hermano, la transformación que Dios hace en el individuo. Y vamos a ir creciendo como iglesia. Y cuando menos pienses, vamos a estar sometidos a su palabra, sometidos a su voluntad. Y no van a necesitar los pastores decirnos que nosotros tenemos que venir a la oración, venir a la enseñanza. Voluntariamente Dios, hermano, va a poner en ti el deseo de buscar la enseñanza, de buscar la oración, de buscar el servir. ¿Por qué? Porque hay vida espiritual depositada en ti, mi hermano. Hay vida espiritual depositada en ti. No va a necesitar el hombre y la mujer estando buscando, vengan, ayuden, vengan, hagan, vengan, nada, porque el Espíritu Santo va a obrar de la manera que van a estar los hombres y mujeres buscando y deseando ser parte de lo que Dios está haciendo en la comunidad, mis hermanos. Amén. Como pastor estoy contento y agradecido. ¿De qué? De que me da la oportunidad de predicar el mensaje de Jesucristo. Estoy contento, lo voy a predicar mientras el Señor me dé vida. Me da vida. Y como iglesia tenemos que estar agradecidos de que somos una iglesia llamada a estar en este lugar, en esta ciudad, para hablar y ser una luz a los no creyentes, hermanos. Y hablamos no solamente con palabras, pero hablamos con acciones, lo que dice la palabra. Amén. Vea conmigo el día de hoy, hermano, la pasión de Cristo, hermano. Lo hizo por ti y lo hizo por mí, mis hermanos. Amén. Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. ¿Qué dice la palabra del verso 1? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más atractivo para que lo deseemos. Habla de Jesucristo, hermanos. Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Vara de la linaje vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice el Señor. Isaías está viendo, hermano, y está recibiendo la revelación de Dios 600 años aproximadamente antes de que Jesucristo venía a la tierra. Y Dios profetiza a través de Isaías y le dice a la nación que iba a venir, dice la palabra, aquel Mesías. Y está diciéndole a Isaías que hablara y profetizara cómo iba a sufrir el Mesías. La semana pasada comunicamos que la ira de Dios fue derramada sobre su Hijo Jesucristo. Yo comuniqué la semana pasada que no fueron los soldados que lo mataron, no fueron los clavos que tuvo miedo Jesucristo, no fueron los golpes que tuvo miedo Jesucristo, pero era la ira de Dios derramada sobre su Hijo, ¿verdad que sí? Dios permitió que su Hijo pasara todo lo que pasó para redimirte a ti y redimirme a mí de la condenación que había para nosotros, hermano. Entonces tenemos que comenzar nosotros como iglesia a entender que tenemos que anunciar en las calles, en los lugares donde vamos, el mensaje de Jesucristo y decirle a la gente que Dios es santo. Y como Dios es santo, Él no puede ver pecado. Y una persona que anda en pecado, una persona que vive en pecado, es la palabra, es una persona que está en desobediencia delante de Dios, mis hermanos. Vamos a ver lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Primer versículo, es la palabra aquí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo que dice Isaías. Nota esto, hermano. ¿Cuántas veces se ha predicado el mensaje de Jesucristo? Muchas. Miles y millones de veces predica el mensaje de Jesucristo. Se anuncia por la radio, se anuncia en las calles, se anuncia en los vecindarios el mensaje de Jesucristo. ¿Y cuántas personas han creído al mensaje de Jesucristo, hermano? Es lo que dice Isaías. ¿Quién ha creído a lo que hemos estado anunciando? Vienen los apóstoles y en Romanos, hermano, capítulo 10, verso 16, Pablo le dice a la iglesia, recordando el versículo de Isaías, le dice Pablo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, al anuncio que hablamos nosotros del Evangelio de Jesús. Juan también lo nombra en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, en el verso 38. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Recordando el versículo de Isaías. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos los apóstoles comunicando el versículo que Isaías comunicó años y años atrás del Mesías que vendría. Que quién iba a creer al anuncio que daba ahí el Señor acerca del enviado del Mesías. ¿Quién ha creído a lo que hemos dicho? ¿Cuánta gente ha creído hoy en día, hermanos? Alguien dice, muchos han creído, pastor. ¿Por qué? Porque tenemos iglesias llenas. Iglesias llenas, hermano, pueden estar llenas de muchas multitudes. Pero verdaderamente, ¿cuántos han creído al anuncio del Evangelio y han nacido de nuevo? Y pueden decir firmemente, yo soy cristiano, soy creyente, Señor de Jesús. Y pueden, hermano, vivir una vida dando frutos dignos de un hombre, una mujer de Dios. ¿Cuántos, hermano, tú lo crees? La palabra nos enseña ahí, dice que Jesucristo dijo, en aquellos días, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, y Jesús les dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, nunca lo conocí, dice la palabra. ¿Cuántos millones de personas en todo el mundo, hermano, han escuchado el mensaje de Jesucristo? ¿Y cuántos de ellos han creído? Es la palabra. ¿Quién ha creído nuestra anuncio? ¿Quién ha creído al anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? O sea, ¿quién ha recibido la bendición de Dios? ¿Y sobre quién el Señor ha tenido misericordia? Lo que dice Isaías, hermanos. Nota lo que dice la palabra. Ve el verso 2. Subirá a donde Jesucristo, Juan de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos en la palabra. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, hermano,
La cruz, hermano, era el castigo más peor de ese tiempo. Y la latigazo que le dieron lo desfiguraron al Mesías. Quedó irreconocible, dice la palabra. La película de la pasión de Cristo, hermano, está cerca de lo que la palabra dice, pero tiene cosas que no son bíblicas. Pero vemos el juicio que vino ahí, en esa película, vemos la manera en que golpearon al Mesías. La palabra dice que así era en ese tiempo. De esa manera los golpeaban, de esa manera los latigaban, hermano. 39 latigazos con látigo especial que tenía muchas líneas, y en cada línea al final tenía ganchos, navajitas, y cuando llegaba a la piel, arrancaba el pedazo de piel, desgarraba la piel, hermano. Los golpes, la corona de espinas que le pusieron al Mesías de aquí en la cabeza, se le clavaron las espinas que derramaba sangre, hermano. Los golpes que le dieron cuando venía cargando la cruz el Mesías, Jesucristo, venía cargando la cruz y caía a tierra con la cruz encima, y la cruz le golpeaba, una cruz que era, hermano, pesada, esa madera, y el Mesías caía golpeado. La palabra quedó irreconocible. Aquí Isaías dice que sin atractivo el Mesías para que le desearan. Al contrario, hermano, se burlaban de él. Al contrario, hermano, le criticaban de la cruz. Al contrario, hermano, lo juzgaban. No había en él, hermano, cuando fue clavado, manera de cómo poder nosotros decir: eso puede parecer. ¿Sabe, hermanos? A veces menospreciamos el sacrificio de Jesucristo y tomamos por vencido lo que Él hizo, y no pensamos en lo que Él sufrió en la cruz. No pensamos en lo que le hicieron al Mesías. Alguien dice: esos hombres malos. Permíteme decirte que Isaías dice que todo lo que aconteció al Mesías fue porque Dios previamente ya lo tenía planeado. Vamos a ver más adelante en la palabra, hermano. Dios permitió que aquellos hombres lo negaran, aquellos hombres lo rechazaran, aquellos hombres lo menospreciaran, que llegaran a la cruz para ser juzgados de esa manera, para morir en la cruz por causa del pecado de la humanidad, hermano. Verso 3. Despreciado y desechado, dice la palabra, despreciado y desechado. ¿Saben qué dice la palabra de Mesías, hermanos? Escucha lo que dice. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice la palabra. Como los evangelios, hermano, desde el nacimiento del Mesías, él fue menospreciado. Desde el nacimiento del Mesías, él fue rechazado. Vamos a la palabra, hermano, corremos rápidamente y vemos Mateo capítulo 2, verso 7, despreciado el Mesías. ¿Por qué? Porque era el rey de los judíos. Y Herodes lo busca para matarlo. Herodes lo busca y lo persigue para matarlo. Vemos la palabra, hermanos, los evangelios. Desde que estaba pequeño el Mesías, era despreciado, desde ser un bebé. ¿Cómo que es el rey de los judíos?, dice Herodes. Vayan y búsquenlo, y cuando le encuentren, háganmelo saber, dijo Herodes. Pero la palabra dice que el Espíritu Santo habló, hermano, a los hombres a través del ángel. Le dijo: ve y lleva al niño, ve y llévalo, huye de aquí, porque lo buscan para matarlo. Cuando Jesús viene, hermano, ya de una edad avanzada, y Jesús viene a la tierra de los Gadarenos, ahí encuentra a un hombre que estaba poseído por demonios. Y ese hombre, hermano, dice la palabra que Jesús viene y le dice a los demonios: fuera, le dice. Y los demonios salen de ese hombre queda liberado, hermano. Un hombre endemoniado quedó liberado. En Mateo capítulo 8, verso 28, ves la palabra, haz notas, escríbelo, acá en tu casa. Viene Jesús, expulsa a los demonios de ese hombre, queda libre ese hombre, y toda la gente de ese lugar escuchó lo que Jesucristo hizo. Y en lugar de venir y decirle:
despreciaron al Mesías, hermano. Lo despreciaron. Le dijeron que se fuera de su ciudad. Menospreciado es Isaías. Y si quieres seguir viendo más del Mesías despreciado, hermano, despreciaron los líderes de la iglesia. Lo despreciaron, hermano, los líderes del gobierno. Lo menospreciaron, hermano, ahí Pilato. Lo menospreció ahí la iglesia. Lo menospreciaron al Mesías. ¿Por qué? Porque estaban ciegos espiritualmente, hermano. Isaías dice que era menospreciado el Mesías, rechazado el Mesías. ¿Ah, que sí? Eso no fue el Mesías, hermano. No solamente eso. Si vas conmigo ahí a Lucas, bueno, verso 4, es lo que dice: despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice la palabra. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra. Dice la palabra. Herido por nuestras rebeliones. Vamos a parar un poquito ahí, hermano. La palabra dice herido, quiere decir que sufrió, hermano, dolor. Dice que por causa de nuestras rebeliones, del pecado de la humanidad, del juicio que venía a la humanidad, hermano, es la palabra, que por causa de nosotros, que estábamos en desobediencia delante del Padre, para que el Señor, hermano, pudiera tener de nosotros, tuvo que Jesucristo ser herido por causa de nosotros. ¿Qué le hicieron al Mesías, hermano? ¿Qué le hicieron al Mesías? Lo latigaron, hermano. Lo atravesaron el costado con una lanza. Lo clavaron, hermano. Ahí en la cruz. Lo humillaron. Por causa de nuestras rebeliones, lo que dice la palabra. Lucas capítulo, hermano, 22, dice la palabra que Judas lo traicionó. Herido el Señor Mesías. ¿Por qué? Judas lo traicionó ahí, uno de sus seguidores. Lucas capítulo 9, verso 21, Jesús anunció su muerte. O sea que no era que no sabía, no era que Jesús no sabía lo que iba a pasar. ¡Wow! Lo arrestaron al Mesías. Lo llevaron por las calles. Y no se imaginaban lo que iba a pasar. No, hermano. Esa es la palabra que ya Isaías había anunciado. Ya Jesús sabía lo que iba a acontecer. Porque ahí en Lucas, capítulo 9, verso 21, si lees en tu casa con más calma, o aquí si quieres, esa es la palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: me es necesario ir a Jerusalén, porque ahí voy a padecer mucho, hermano. Iba a padecer Jesús mucho, iba a morir el Mesías. O sea, Jesús sabía que iba a ir a morir. Jesús sabía que tenía que descender para padecer mucho. Jesús sabía a qué había venido. Entonces, dice Isaías que fue herido por estas rebeliones, hermano. Herido. Primera de Pedro, ve conmigo. Capítulo 2, verso 21. Primera de Pedro, la carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Es lo que dice la palabra. Dice la palabra ahí. Pues para esto fuiste llamados a los creyentes, porque también Cristo padeció por nosotros, o sea, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondió con maldición, cuando padecía, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, lo que dice la palabra. ¿Notas? Herido fue por nuestras rebeliones. Y la palabra dice en Pedro
que el que no hizo pecado ni culpa por causa de nosotros, sufrió el pecado en la cruz, la ira de Dios, para que tú y yo ya no vivamos más en pecado, pero vengamos a una nueva vida y no hagamos más el pecado, es la palabra. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, quiere decir que el castigo que le tocaba a ti y a mí, el castigo que tú y yo tenemos que llevar, la ira de Dios sobre nuestra vida, dice que Jesús fue herido por causa de nosotros. Él vino y tomó el lugar tuyo y el lugar mío y sufrió la ira de Dios en su cuerpo, hermano, sufriendo en el madero, para que tú y yo, dice la palabra, no tuviéramos que sufrir esa ira, hermanos. ¡Wow! Herido por nuestras rebeliones, hermano. No solamente eso, dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿De qué curados, hermano? De la enfermedad, del pecado, de la enfermedad, de la lepra espiritual, de la enfermedad, de la ceguera espiritual. Y si vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo, desde que llegó ahí, hermano, a Belén de Judea, cuando creció, lo que hizo fue llevar las enfermedades de las personas. Aquel ciego recibió la vista, aquel leproso fue limpiado, aquella mujer con el flujo de sangre fue sanada, aquel hombre que no podía caminar, caminaba. Las enfermedades de aquellos hombres, Jesucristo las quitó de ellos. La enfermedad física de aquellos hombres, de los que han pasado por generaciones, Jesucristo las ha quitado. La enfermedad hoy en día que el hombre y la mujer pueden tener en su vida, Jesucristo lo puede sanar. Porque la palabra dice que Él mismo llevó nuestras enfermedades, hermano. No solamente allá, pero aquí y las que vienen, que Él quiere sanar, hermano. Es Jesucristo el que lo hace, hermano. Él lo hace con quien quiere y cuando Él quiere, porque Él es Dios. Fue herido por nuestras rebeliones. Verso 6 de Isaías. ¿Qué dice ahí, verso 6? Lee conmigo. Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es lo que dice ahí. ¿Qué dice? Todos nosotros nos descarriamos. Habla de la condición Isaías del hombre y la mujer pecadores. Todos descarriados, que decir, cada una por su lugar. Ovejas esparcidas, cada quien por su lugar, haciendo lo que mejor les conviene. Viene Jesucristo y estaban las ovejas como descarriadas, porque Jesús lo dijo a sus discípulos, viendo la multitud, dice, veo la multitud, dice, como ovejas que no tienen pastor, dijo la palabra. ¿Verdad que sí? Dice, tengo compasión de ellas, porque las veo como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir que cada uno estaba haciendo lo que más le convenía, cada uno estaba haciendo el pecado que quería hacer, cada uno estaba pecando como más le parecía hacer, cada uno estaba pecando de acuerdo a su mente, sus pensamientos, sus instintos y las influencias que ha recibido, hermano. Cada uno estaba descarriado. Alguien dice, no, pastor, yo nunca pequé. Mentiroso. Porque sí pecaste, sí pequé, sí pecamos. Antes de conocer a Jesucristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Algunos mentirosos, algunos chismosos, algunos adúlteros, algunos fornicarios, algunos homosexuales, algunas mujeres también homosexuales. Y podemos nombrar todo el pecado que hay afuera. Y eso era antes. El que no es creyente, hermano. Eso era antes. El que es creyente hoy. Antes era, ahora ya no es. En Cristo todo ha sido perdonado, dice la palabra. Éramos ovejas descarriadas, dice la palabra. En pecado. Cada uno como más le convenía. Yo no robo. Yo no adultero. Pero ¿qué tal iba a la fiesta? ¿Qué tal disfrutaba de la bebida? ¿Qué tal disfrutaba de las cosas? Pornografía, de lo más peor, hermano, que hay allá afuera. Se las plantaban descarriadas, como ovejas. Y aquí allá dice, cada uno estaba descarriado. ¿Qué dice el verso 6?
todos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿El camino de Dios? No. Ni estaba en nuestra mente en ese tiempo. No. Para mí Dios, ahorita no, estoy muy joven. Estoy disfrutando todavía. Es para los viejitos ya. Para mí no. Estamos nosotros, hermanos, en delitos y pecados. No nos importaba nada la iglesia, como mucha gente hoy en la iglesia. ¿Qué hace mucha gente hoy afuera de la iglesia? Va a la iglesia cada vez que hay una fiesta, cada vez que hay un evento en la iglesia, van a la iglesia. Iglesia católica, ¿qué hacen? Cada vez que hay ceniza, cada vez que es día de Semana Santa, se llena la iglesia. Y los domingos, la iglesia llegan ahí, los hombres y mujeres, pero salen de la iglesia y están haciendo lo mismo, pecando y pecando y pecando. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente, dice la palabra. Cada cual por su camino, por su camino. ¿Por qué sigue la gente igual ahí afuera cuando van a la iglesia? ¿Por qué sigue la gente igual y no cambia? Porque están muertos y no hay nada de Cristo morando en ellos. No hay nada de Dios que mora en ellos, mis hermanos. Me dice un hermano otro día, hablando con ellos, nos invitaron a la iglesia católica para una fiesta y fuimos al servicio de la iglesia católica. Pero es difícil entrar en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuanto más te quieres concentrar, no puedes. Porque las mujeres se visten de tal manera que deshonran a su propio esposo. De tal manera se visten que deshonran al esposo. Falta el esposo, por la casa supuestamente debe ser del Señor. Están las mujeres tan indecentes que no se pueden concentrar las personas. Y la gente tiene que voltear para un lado, para otro, a ver qué hace uno, hablando acá, hablando allá, chirriando por acá, se por allá. Nada de reverencia en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque está muerta espiritualmente ese lugar, hermanos. Muerto espiritualmente. Me voy hasta enfrente, pastor, para no ver a nadie, dice. Fui para allá ese día, para no ver a nadie hasta enfrente. Pero aún hasta enfrente todavía. Es difícil concentrarse. ¿Saben qué, hermanos? Cada cual por su camino. Quiere decir, el corazón del individuo busca hacer lo que mejor le parece, hermano. Y nadie, y casi nadie quiere honrar a Dios, hermano. Casi nadie quiere honrar a Dios. ¿Por qué? Quiere honrar a Dios solamente cuando lo necesitan, cuando pueden recibir beneficio de Dios. Pero ya cuando no están de Dios, ni nada, está todo bien, ya viven como les da o como les viene mal. Es triste, ¿verdad que sí? Si cada uno se desvió por su camino, quiere decir que todos estaban haciendo lo malo sin Cristo. Y aún viene Cristo, hermano, y la gente entrega su vida a Jesús, y aún todavía tiene pruebas y luchas. Pero el creyente perezoso, el creyente flojo, el creyente que no busca de Dios y no crece, va a tropezar en pecado, a tropezar en pecado, a pecar y a pecar y a pecar, y va a enfriarse de tal manera que va a vivir en pecado como si no fuera del Señor Jesús. Pastor, es un creyente carnal. No hay tal cosa de un creyente carnal, mis hermanos. Es un creyente perezoso que no busca de Dios. No hay creyente carnal. Es un bebé espiritual, sí, pero alguien que es carnal en el pecado todo el tiempo es porque su naturaleza es pecaminosa y no hay nada del Señor moral en él, hermanos. Es lo que dice la palabra. ¿Cómo estábamos antes? Descarriados en los caminos de maldad, cada uno como mejor le parecía. Pecar y pecar, hermano. Es la palabra. Dios cargó el pecado de nosotros en Cristo, hermanos. Amén. En Cristo. En Cristo. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, que dice la palabra. Angustiado, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Afligido. Que el castigo del Señor Todopoderoso vino sobre él. ¿Recuerda el Getsemaní la semana pasada? Jesús en el Getsemaní, orando ahí. Padre, si es posible que pase de esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Jesús no tenía miedo a los clavos, hermanos. No tenía miedo a la lanza que le iba a atravesar el costado. Él no tenía miedo, hermano, a la cruz. Él no tenía miedo a los latigazos. No tenía miedo a ser arrestado. Él, hermano, estaba angustiado y sudando gotas de sangre y afligido porque le esperaba la copa de la ira de su Padre
iba a haber una separación entre Dios y el Padre. Iba a haber, hermano, una separación. No es que Dios estaba ahí en su trono, angustiado. ¡Ay, mi hijo! ¡Lo van a clavar! ¡Ah! No quiero ver eso. Lo van a atravesar por la lanza. ¡Ay! No puedo hacer nada para salvar a mi hijo. No es que Dios estaba angustiado ahí en el trono y sabía nada. Es que Dios estaba juzgando a su hijo en la cruz y tuvo el Señor Padre que abandonar al Señor Hijo porque el pecado de la humanidad cayó sobre su hijo y Dios no puede ver el pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que dejar a su hijo en la cruz. Por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, ¿por qué me has abandonado? Dice el Padre. ¿Sabe por qué? Por el pecado tuyo, el pecado mío, que fue a la cruz, hermano, y Jesús lo cargó, el pecado nuestro, toda la lascivia, todo el pecado de desobediencia, todo, hermano, los pensamientos malos, toda la ira, hermano, que de nosotros, que se mataba hombres a hombres, mataban, violaban, hacían todo lo peor, toda la ira del pecado que había por Dios en Cristo, tomó cuidado de nosotros, mis hermanos. Tomó cuidado de nosotros, mis hermanos. Dice la palabra ahí, verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, nunca dijo: no me claven, por favor, no me crucifiquen, soy el Hijo de Dios, no me crucifiquen. Nunca dijo: están muy grandes los clavos, ponlos los más chiquitos. Nunca dijo: no me atraviesen. Dice que él no abrió su boca. Él no dijo nada. Él solamente sufrió en el madero para redimirte a ti y redimirme a mí, hermano, de la miseria del pecado. Hizo eso por nosotros, Jesús, hermano. Solamente eso. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de su pueblo fue herido. Se dispuso por los impíos de tortura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, hermano. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá, hermano, por largos días, dice la palabra. Esto es mucho, hermano, para poderlo procesar tan rápido, hermano. Es mucho. Una hora no se puede dar el mensaje, hermano. Pero dice la palabra que el Señor Jesús, hermano, cargó el pecado por nosotros. Y dice ahí, hermano, que cargó por cárcel, por juicio. Y dice que fue quitado de la tierra de los vivientes, murió. Y por la rebelión de su pueblo fue herido por el pecado, hermano. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Que el hombre lo mató? No, mi hermano. ¿Que los judíos lo mataron? Dios quiso sujetar a su hijo a padecimiento, hermano. Sujetándole a castigo, sujetándole a que sufriera. Todo lo que aconteció, Dios, hermano, lo permitió. Dios lo permitió. Judas, el diablo viene, dice, y lo hace que niegue al Mesías, hermano. Entrega al Mesías, lo arrestan, sufre. Regresamos a la historia, hermano, de Abraham. Miles de años atrás. Abraham está, y Dios le dice a Abraham: Abraham, sacrifica a tu hijo. Abraham dice: es mi único hijo, sacrifícame a tu hijo, le dijo Dios a Abraham. Abraham va con Isaac, van para hacer el sacrificio, y Abraham amarra a Isaac. Y el niño Isaac le dice: papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y dice Abraham: Dios se proveerá, mi hijo. Me imagino Isaac siendo amarrado ahí por su padre, cargado sobre el holocausto ahí para sacrificarlo. Preparó todo para matar a su hijo. Y dice la palabra que sacó el cuchillo Abraham, y a punto de cumplir el sacrificio, ahí matando a su hijo, sacrificándolo, el ángel dice: detente, detente.
sacrificio. Eso fue, hermano, lo que vimos allá en Abraham, se llama tipo y sombra de lo que venía en el Mesías. Exactamente el tipo y sombra. Dios presentó, hermano, lo que iba a acontecer aquí en la cruz. Juan, que en la cruz del Calvario, Dios mismo cargó a su Hijo en la cruz, y ahí en la cruz, hermano, lo sacrificó por ti y por mí, hermano. Ahí no hubo detente. Ahí no hubo detente. Ahí fue sacrificado el Mesías en la cruz para redimirte a ti y redimirme a mí la condenación, mi hermano. Ahí la sangre derramada del Mesías, y Dios mismo sacrificó a su Hijo, hermano, en la cruz, derramando su ira para nosotros. Y tú puedes creer que con que solamente un pastor le dé a una persona hoy en día, arrepiéntete, no va a decir, no me quiero arrepentir. Yo no soy aleluya, yo soy de tal iglesia. Tú puedes creer, hermano, que delante de Dios va a haber una excusa para ese hombre o esa mujer que dice, yo soy de tal religión, yo no soy de los cristianos. Eso se llama autojustificarse delante de Dios, hermano. Cuando un hombre le dice a una persona, arrepiéntete, porque Jesucristo murió por tus pecados, es una ira que viene sobre tu vida, ese hombre y mujer tiene que correr a arrepentirse, porque de lo contrario, sin arrepentimiento verdadero no hay una entrada al reino de los cielos, solamente una ira por la eternidad en el lago del fuego, mis hermanos. Aquel hombre que dice, yo soy de otra religión, yo soy de aquí de allá, cuando muera, lo siento mucho, pero la palabra dice que ese individuo, esa mujer, son van a una condenación por la eternidad, mis hermanos. Y aquel hombre que se atrevió en un parque decirle a una multitud, si hoy te sientes menospreciado, si hoy te sientes afligido y no tienes amor de nadie, ven aquí con nosotros, solamente repite una oración con nosotros y vas a tener todo lo que tú quieras, porque Dios es un Dios de amor. Y la persona pasa enfrente y dice, sí, yo quiero recibir esa bendición que tú tienes para mí. Repite una oración conmigo, repite una oración, pero nunca la oración de nuevo. Esa persona está engañada, sale engañada, vive engañada. ¿Por qué? Porque nunca hubo un quebrantamiento verdadero, hermano, en la persona. Para que el hombre y la mujer puedan disfrutar de la bendición celestial, tienen primero que pasar, hermano, lo que Jesucristo hizo en la cruz, y eso es Dios mismo lo quebrantó para el perdón de los pecados. Y si alguien no entiende la cruz y el sacrificio de Jesús, no puede entender lo que es arrepentimiento, hermano, no puede venir a lo que es Jesucristo, esa es la palabra. Está muerto espiritualmente, hermano. Pero tenemos tantos cristianos diciendo que son cristianos, pero viven como si no fueran cristianos, hermanos. Amén. Para terminar, Dios es bueno, mis hermanos. Hay muchas palabras que podemos dar, hermanos, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, que podamos no tener tanta limitación del tiempo, Señor, para predicar tu palabra. Hay muchos que necesitamos saber, hermanos. Déjeme terminar con eso, hermano. Arrepentimiento es un cambio de vida en la dirección correcta, es lo que dice. El que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, oiga. Arrepentimiento es un cambio de vida en la dirección correcta. ¿Qué quiere decir? Si alguien está viviendo una vida de pecado y Jesucristo viene y lo redime, el arrepentimiento es no seguir en la dirección que iba el pecado, pero ir en la dirección contraria. Una nueva naturaleza, hermano. Ese es arrepentimiento verdadero y genuino. No es que andas yendo en la dirección, regresas y después regresas de repente, otra vez para acá, hermano. Esto es ceguera espiritual, no hay vida espiritual, hermanos. Amén. ¿Quién es otro?